Vamos a trabajar con el tema del folleto, esperanza y comprensión para los padres y los abuelos, historias personales, enfocándome en mí misma. Página 3. Cuando me enteré de que estaba embarazada a los 40 años me asusté. Mi hija tenía 17 años y mi hijo 13, y mi esposo y yo teníamos planes de hacer algunas cosas por nuestra propia cuenta. Al principio el doctor pensó que iba a tener trillizos, pero resultó que solo habían dos. Eran los chicos rubios y de ojos azules, más bonitos que jamás había visto en mi vida. Y me enamoré al instante. Al paso de los años me di cuenta que algo andaba mal, un poco mal, pero no dejaba de decirme a mí misma que ellos simplemente eran tercos. A los 13 años de edad ya se habían escapado y fumaban marihuana. De acuerdo con la asesoría profesional que recibieron, los enviamos a un campamento terapéutico remoto. Desearía haber estado en Al-Anon en ese tiempo. Le hubiera ahorrado muchas angustias y muchas sesiones de terapia a mi familia para saber que no podía controlar a mis hijos gemelos por medio de tácticas de temor. No obstante, las cosas iban de mal en peor. El alcohol, la droga, las cárceles, un tribunal ordenó que los muchachos fueran a hogares comunitarios separados, donde se les diagnosticó trastornos de desarrollo. Mi matrimonio pendía de un hilo. Dejé mi trabajo y mi actitud dependía completamente de cómo estuvieran los chicos, y ellos no estaban bien. Cuando comencé a ir a Lanón hace un año, lo único que podía hacer en las reuniones era llorar, pero por primera vez me sentí segura. En Alanón me dio instrumentos que ningún otro amigo ni terapeuta me hubiera ofrecido. Sin embargo, me tomó un tiempo estar dispuesta a usarlos. Es difícil como padre de familia enfocarme en mí misma y no en mis hijos. Me encanta la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, mis hijos. Valor para cambiar aquellas que puedo, yo. Sabiduría para reconocer la diferencia. Mi poder superior me ayuda con esto. Conseguí una madrina. Empecé a trabajar con los 12 pasos. El cuarto paso, sin temor. Hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Fue particularmente fortalecedor, como lo fue el noveno paso, cuando reparé el mal causado a mis hijos por el episodio del campamento remoto. Al-Anon me mostró cómo perdonarme a mí misma. Hice todo lo que pude en ese momento. Mis hijos también me perdonaron. Algunos días todavía me desanimo porque los muchachos a sus 17 años aún tienen mucho por hacer, pero más que todo me tomo la vida un día a la vez, disfrutando de cada momento que tengo con mis hijos y amándolos por lo que son, sin importar lo que lleguen a ser. Hasta aquí el trabajo con el tema, enfocándome en mí misma. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cuál es la mejor manera de enfocarme en mí mismo con lo relacionado con este tema? A los que tenemos el privilegio de pertenecer a este maravilloso programa de Al-Anon, empezamos a comprender que un contacto consciente con un poder superior 24/7 y un estudio profundo de los 12 pasos y el desprendimiento emocional con amor, podemos lograr enfocarnos en nosotros mismos. ¿Y qué incluye enfocarme en mí mismo? Como me lo enseña el programa de Al-Anon. Primero, ámate a ti mismo primero que todo. Segundo,
Confía en ti mismo, en tus capacidades, talentos y dones. Tercero, no te compares con los demás. Cuarto, correr riesgos. ¿Y qué es lo que me enseña la página 345 del libro Valor para Cambiar con lo relacionado a este tema? Recordaré que conocer mis límites no significa obligar a los demás que cambien. Quiere decir que yo conozco mis propias limitaciones y que me encargo de cuidar de mí mismo respetando mis limitaciones. Solo así me puedo enfocar en mí. En lo que respecta a mí mismo, se encuentra a salvo de otros. Lleva una armadura que nadie puede penetrar. ¿Cuál es la mejor sugerencia que me enseña la filosofía de Alanón para que sea posible enfocarme en mí mismo? Un cambio de actitud en mí, recordemos. Solo puedo cambiarme a mí y que no se nos olvide que puedo esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Cómo o de qué manera olvido solo enfocarme en mí? Cuando controlo, cuando pienso que solo yo tengo la razón en todo y como si fuera poco, quiero que las cosas se hagan a mi manera. Y me lo enseña la página 166 del libro Valor para Cambiar, que no deberíamos de insistir en que todos sigan nuestras huellas, ni adjudicarnos a la tarea de dar lecciones de espiritualidad cuando ni siquiera sepamos lo que es. Y si tenemos muy en cuenta el contenido de la pregunta anterior, ¿qué sentimientos despiertan en mí cuando no me enfoco en mí misma? A sentirme víctima, a buscar culpables, a justificarme, al resentimiento. Por ende me voy a la frustración, a la decepción, a la desilusión, al aislamiento, a la depresión. ¿Qué otros principios nos ayudan mucho con este tema? El compartir, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, el padrinazgo, la comprensión y la compasión, los límites, las expectativas poco realistas y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué virtudes, dones y valores debo haber adquirido con el estudio de estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible enfocarme en mí mismo? El amor incondicional, la cortesía, la bondad, la aceptación, la humildad, la esperanza, la fe, la confianza, la coherencia, el equilibrio, la constancia, la disciplina, la prudencia, el respeto, el perdón, sobre todo perdonarme a mí mismo. ¿Qué lemas son bien acordes con el estudio de este tema? Que empiece por mí, vive, deja vivir, hazlo con calma, suelta las riendas, entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con esta reflexión. Dios, ayúdame a aceptar el hecho de que carezco del poder sobre el alcohol y sus efectos. Dirigiré mis esfuerzos a mejorar la única vida sobre la que tengo poder y dominio, la mía propia. Hasta aquí el trabajo con el tema, enfocándome en mí misma.